Lo siguiente que vamos a hacer es crear todos los elementos adicionales al logo que van a ser parte de la tarjeta. En la parte inferior vamos a ubicar un fondo, tomo la herramienta rectángulo y hago un clic dentro del documento y le vamos a definir que el tamaño del ancho son 100 milímetros y el alto son 10 milímetros. ¿Por qué 100 milímetros? Porque la tarjeta tiene 90 milímetros de ancho más el área de sangrado, que es 5 milímetros por cada uno de los lados, aumenta a 100 milímetros. Hago clic en OK. Y vamos a alinearlo aprovechando los márgenes de sangrado que habíamos definido en el momento de crear el documento. Ahora el texto que va a ir en la parte inferior. Para no demorarme, simplemente lo voy a pegar, ya lo tenía previamente copiado, y vamos a formatear un texto más pequeño. Y el tipo de letra vamos a decirle que sea una Adobe Caslon Pro. Seguramente ustedes se han dado cuenta que en la casilla donde seleccionamos la fuente pueden ver algunas fuentes con terminación Pro y otras fuentes con terminación estándar. Estas fuentes son unas fuentes de tipo OpenType. Las fuentes OpenType tienen unas características especiales que la diferencian de otros tipos de fuente, tales como la TrueType o las fuentes PostScript. Dentro de las características de las fuentes OpenType están: 1. Se pueden instalar tanto en un PC como en un Mac, lo cual evita los problemas de incompatibilidad de fuentes, ya que existe más probabilidad de que el usuario que recibe esa fuente la pueda tener en su computador, ya que es independiente de la plataforma. Y 2. Las fuentes OpenType permiten crear efectos tipográficos que las fuentes TrueType o las fuentes PostScript no. Vamos a alinear este texto de manera horizontal para que quede centrado. Voy a ubicarlo exactamente sobre el fondo y vamos a decirle que esta fuente va a ser estilo itálico. Quiero que la separación entre este rectángulo y el texto sea de 3 milímetros. Enter y me abre la ventana mover. En sentido horizontal no lo voy a mover, en sentido vertical lo voy a mover menos 3 milímetros y aquí ya tenemos la separación que necesitamos. Voy a crear ahora un texto que va a ir al lado del logo, corresponde al nombre de la empresa. Este texto va a ir sobre un trazado, de manera que voy a dibujar rápidamente el trazado sobre el cual quiero que vaya el texto y tomo la herramienta de texto, hago un clic sostenido y selecciono la tercera opción que se llama herramienta texto en trazado. Con esta herramienta hago un clic sobre el trazado pierde sus características de relleno y de contorno y en este momento el texto que yo esté digitando siempre se va a ubicar sobre este trazado. Después de que hemos digitado el texto, podemos formatearlo. Vamos a cambiarle el tipo de fuente por una Trebuchet. Y el tamaño también se lo vamos a modificar, va a tener 19 puntos y que va a ser regular. Cuando escribimos un texto sobre un trazado nos aparecen unas series de guías verticales y podemos formatearlo normalmente aun cuando esté sobre un trazado. El trazado perdió su relleno y contorno. Vamos a decirle que el texto se va a alinear a la parte izquierda haciendo clic en el botón de alineación de la izquierda y además vamos a darle un tamaño más pequeño porque este indicador me está diciendo que el texto no cabe sobre ese trazado que hemos creado. Estas guías permiten modificar la posición del texto sobre este trazado. Tomando la guía central, puedo invertir la posición del texto respecto al trazado en caso que lo quiera hacer así. Y tenemos también una guía al inicio del trazado, la cual me permite mover el texto de forma libre sobre este trazado y ubicarlo de una forma bastante precisa. Voy a hacer clic para deseleccionar. Ya tengo el texto sobre este trazado, pero yo necesitaba que el contorno se mantuviera. Para esto vamos a seleccionar solamente el trazado y lo voy a hacer con la herramienta de selección de grupos. Hago un clic sobre el trazado para asegurarme de seleccionar solamente este trazado y cambio el valor del trazo a un punto. Ahora tenemos otro problema. El texto queda muy pegado al trazado sobre el cual se está guiando. Vamos a solucionar esto. Seleccionamos el texto y en el panel carácter vamos a modificar el valor desplazamiento vertical. Es este valor que tenemos. Simplemente hacemos un clic sobre la casilla y empezamos con flecha hacia arriba a aumentar el valor hasta que tengamos una distancia o una separación que ya definamos. Por ahora voy a cerrar este panel, ya no lo necesito más y voy a ajustar un poco mejor el texto sobre el trazado. Cuando el texto se ubica sobre formas que son onduladas, es muy común que tengamos el siguiente problema, y es que los espacios entre caracteres se ven afectados de forma negativa. La distancia entre la A y la C es una distancia demasiado corta, lo cual hace que se vean muy pegadas estas letras. Para solucionarlo, voy a tomar la herramienta texto, hago un clic
sobre el par de caracteres que quiero modificar y presionando la tecla Alt y flecha hacia la derecha aumento el valor de kerning. Kerning es un valor de separación que existe entre los pares de letra. Con flecha hacia la derecha aumento ese valor y con flecha hacia la izquierda disminuyo ese valor. Este valor también se puede modificar dentro del mismo panel de caracteres desde esta casilla que estoy seleccionando. Puedo hacer la modificación de forma numérica o puedo hacerlo con el atajo de teclado que les estaba indicando. Vamos a formatear el texto que está en la parte inferior. Dado que sabemos que esta es una fuente OpenType, vamos a ir bajo el menú Ventana, vamos a seleccionar el submenú Texto y ahora vamos a seleccionar la opción OpenType para que me abra este panel. Seleccionando este panel de OpenType, vamos a subrayar solo la letra A que está después del 7 y vamos a hacer clic sobre el penúltimo icono de la parte inferior de este panel que se llama Ordinales y ya hemos formateado de forma correcta esta fuente gracias a las características OpenType. Quiero ahora formatear o cambiar el color de este texto. Tomamos la herramienta de texto, seleccionamos el texto y con la herramienta gotero hacemos un clic sobre el área donde vamos a copiar ese color. La idea es estandarizar que este mismo color sea el mismo que se le aplique al texto. Podemos copiar o hacer ese mismo proceso entre los textos. Cuando tomo la herramienta gotero, hago clic sobre este texto y se copia el color. En algunos casos es probable que cuando realicen este proceso se cambie también el tipo de letra, es decir, además de copiar el color, copie también la fuente y su tamaño. Para controlar esto, hacemos doble clic sobre la herramienta gotero y definimos en la parte izquierda donde está preguntándome qué es lo que toma el gotero, que precisamente es que quiero que copie esa herramienta. En este caso habíamos definido previamente que solamente copiara el color de relleno y eso evitó que también se llevara hacia este texto extremo el formato de texto que está aquí en estilo de carácter o cualquier otro formato que no necesitemos. Repito ese proceso tomando la herramienta texto y seleccionando este texto y con la herramienta gotero hago un clic para copiar el color. El texto que utilizamos en este ejercicio se llama texto a punto. Hay otro tipo de texto que se llama texto a párrafo que solamente se utiliza cuando las cantidades de texto son muy grandes. Aún así, podríamos utilizarlo en cantidades de texto pequeñas, pero el texto a párrafo es difícil de formatear o de aplicarle efectos tal como el efecto que le aplicamos al texto de la parte superior que está al lado del logo. Por ese motivo, hemos trabajado en este ejercicio el texto a punto.